en el año 2009 por primera vez la transmisión entre humanos y se generalizó y se difundió a todo el mundo. En ese momento en que aparece un virus por primera vez, existe un comportamiento totalmente distinto del que el virus va a tener cuando se hace estacional y aparece en los años sucesivos en distintos momentos, generalmente asociado a condiciones climatológicas, como ahora, generalmente asociado a condiciones climatológicas microambientales, pero también a factores culturales y de hábito, ¿no? En este momento lo tenemos circulando, siempre lo hemos tenido circulando, pero la proporción en la que circula una u otra cepa dentro de los distintos virus de influenza que circulan cambia de año a año. En este momento tenemos circulando en todo el norte de América del Sur, en Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, tenemos circulando predominantemente AH1N1, pero no es que las otras variantes de virus de influenza son inocuas. El virus de influenza H1N1 es un virus al que hay que tenerle atención, al que hay que tenerle cuidado, pero todos los que estén circulando, todos los virus de influenza en cualquier momento deben ser atendidos y deben ser prevenida su transmisión. ¿Es un brote entonces en el norte de América del Sur, entendemos por sus palabras? La definición de brote, no es cuando un virus empezó a circular hace menos de 7 años, se vuelve un poco difícil. Las definiciones de brote se hacen en función del promedio de la semana epidemiológica que uno está estudiando en los 7 años precedentes. Se toma el percentil 25, el percentil 75, y cuando uno se sale del percentil 75, uno considera que hay un brote de la enfermedad. ¿Cuál sería el estatus entonces, ministra? El problema es complejo y por eso es que yo no hay creo cómo comparar. que hay que tener cuidado cuando uno dice números, y por eso yo insisto en, más que decir un número, intentar compartir con todos cómo se analiza la situación epidemiológica en un momento determinado, que no es por el número de muestras obtenidas de H1N1 positiva, porque ese dato solo es comprensible si se analiza dentro del modo en que debe ser analizado. O sea, cuando se hace la vigilancia epidemiológica de la circulación del virus en todo el mundo y por supuesto también en Venezuela, se hace el seguimiento de cuáles son las cepas que están circulando en un momento determinado. Con 2 razones, 3 diría yo, con 3 razones. Uno, bueno, saber cuál está circulando porque cada una de las cepas tiene unas particularidades de comportamiento, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, saber en base a qué cepas se va a preparar la vacuna de influenza que va a ser administrada en el año sucesivo. Y en tercer lugar, la vigilancia se hace para identificar si es que hay algún comportamiento atípico, distinto de lo habitual, que te pueda hacer actuar de manera distinta porque haya una alarma de un virus nuevo o de un comportamiento atípico en algún caso. No podríamos hablar de brote, entonces entendemos por sus palabras. Tenemos circulando influenza, en este momento predomina H1N1, el año pasado predominaron otros virus, pero también está circulando influenza B, está circulando otras variantes, ¿no? Para influenza hay distintos virus circulando en este momento. ¿Hay algún comportamiento atípico? No, en el año 2011 circuló también por estas mismas fechas predominante de H1N1, es decir, dependiendo del año va a ocurrir un predominio de una cepa o de otra cepa y tenemos en este momento la de H1N1. Pero la alarma que se generó a veces es porque recordamos lo ocurrido en el año 2009 y la situación que ocurre en los años sucesivos no tiene ninguna relación con lo que ocurrió en el año 2009. Adicionalmente, lo más importante es las medidas de prevención y cómo actuar aquellas personas que ya tengan la infección para evitar la diseminación y para cuidar su propia salud y vida y la de su familia. Sabemos que usted insiste en no hablar de cifras, ministra, pero nuestra obligación es preguntarle. Hasta el día de hoy, ¿cuántos casos tiene reportados el ministerio? ¿Cuántas personas han fallecido? Volvemos a que la pregunta da una información que es interpretada inadecuadamente si uno no lo hace desde el punto de vista de la epidemiología. Por ejemplo, entre el grupo de personas que tienen enfermedad tipo influenza circulan varios virus. No solo el H1N1 puede producir la muerte de la persona, hay otros virus que también la pueden producir. E igualmente también puede ocurrir que la persona fallezca sin haber tenido el resultado de laboratorio de H1N1 y tenerlo, bien sea porque la muestra se tomó en el momento inadecuado, porque se tomó de mala manera. El punto no es ese, el número de muertes, aunque indudablemente una sola muerte para nosotros es algo pues, que uno quiere siempre evitar
y que uno no quiere Cifras tener. extraoficiales circulan, ministra, por eso le insistimos en que es mejor la información oficial que la extraoficial. Circulan las Se habla de cifras 18 extraoficiales, víctimas, se habla de 19, se habla de 20. y circulan los virus también. Pero la interpretación de los datos es totalmente errónea. Si alguien piensa que va a tener el número de personas que fallecieron por cada una de las cepas de influenza en un país, pues no sé cómo ir a hacer. Eso es un dato Es decir, el día de hoy, imposible de determinar. al día de hoy el Ministerio no sabe cuántas personas han fallecido por influenza H1N1. El Ministerio sabe perfectamente ¿Sabe cuántas personas se enfermaron? cuántas personas fallecen por H1N1 y tienen y cuál es la proporción de circulación. ¿Y por qué del no lo virus dice entonces? en la colectividad? Porque el dato, insisto, no es el dato importante desde el punto de vista epidemiológico. Y creo que nosotros todos, como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos que contribuir a la formación del pueblo venezolano en materia de salud, y una de las materias es esta. Igualmente que cuando uno empieza a discutir